Hola mis amigos, más una vez de vuelta. A continuación, quiero hablar ahora sobre algo muy importante que a la gente no le da atención, la egrégora. La egrégora es una energía colectiva que es la sumatoria de la conciencia de personas en el plan físico y el plan etérico astral, acopladas a un asunto, sea a una reunión, sea a un curso, a una charla, a una empresa, a algo que ustedes están envueltos. Entonces, para que lo entiendan mejor, por ejemplo, ustedes van a un curso de matemática, de matemática comercial, ¿ya? Números, finanzas. Van a estar envolvidos con personas que trabajan en banco, en correctores de seguro, en toda la parte business, ¿ya? Y consecuentemente, todos quieren ganar dinero, todos quieren ser ricos, quieren ser bien sucedidos. ¿A través de qué? De alguien pagando la cuenta, de alguien aportando el sufrimiento para que eso sea una verdad, la economía. Si ustedes me van a un curso místico, por ejemplo, van a involucrarse con varias personas que tienen una idea predireccionada. Eso tiene una energía, una egrégora. Van a una iglesia de cualquier tipo, hay una energía, una egrégora. Entonces, todo tiene una energía envuelta que nosotros le llamamos de egrégora. Tal vez en castellano egregore. Yo no sé bien porque en portugués la llamamos de egrégora. Muy bien. ¿Qué sucede? A poco yo hice un video con ustedes sobre abducciones. Y uno de los aspectos de las abducciones es justamente la egrégora en que las personas se involucran. Entonces, vamos a entenderlo bien. Existen egrégoras positivas y egrégoras negativas, aspectos positivos y negativos. Si tú te conectas a una egrégora positiva, tú te vas a juntar con personas que vibran una energía positiva, con personas que generan una energía armónica, personas que son sonrientes, felices, alegres, que es bueno estar con ellas, que de una buena onda. Pero existen personas con una egrégora negativa, son depresivas, que son personas con mala onda, mala energía, que no es agradable estar con ellas. Por lo tanto, ¿qué sucede? Cuando tú te juntas con personas negativas, tu vida baja, porque el cuadro obsesor de esas personas se junta a ti y te obsedea y te vampiriza y te jode. Es lo que pasa en las abducciones también. Cuando tú te conectas a una energía negativa, al inconsciente de la cantidad de personas que no tienen conciencia o alma, como el doctor Malanga comenta, ¿qué sucede? Tú estás atrapado a la energía densa, negativa, de sufrimiento, de violencia, de guerra, de enfermedades de la Tierra. Pero cuando tú te conectas a personas de luz, tu energía cambia y tu energía se transforma de luz. Y consecuentemente tú atraes para tu vida, incluso a nivel profesional, aspectos positivos de trabajo, de rendimientos, de personas que te van a traer algo bueno que te va a hacer crecer a todo nivel. No solo espiritual, a nivel financiero, a nivel profesional. Entonces, de acuerdo con las energías en que tú te involucras, tú puedes subir o caer. Y esto es muy importante cuando hablamos de los caminos de la espiritualidad, con los cursos que ustedes se envuelven, en que algunos tienen una egrégora muy bonita, muy linda, otros tienen una egrégora pésima. Y ustedes tienen que aprender a identificar eso, tienen que aprender a sentir esa energía para no reactivar contratos y situaciones negativas de vuestro pasado, que los obligan a volver a sufrir, a volver a reactivar aspectos de almas cobrando vuestro pasado, cobrando situaciones que no son más necesarias, porque están atrapadas en la línea del tiempo pasado. Entonces, cuando ustedes escogen una egrégora armónica, una energía positiva, vuestra vida florece, vuestra vida es próspera. Pero cuando ustedes se involucran con energías de egrégoras negativas, todo lo contrario. Vuestra vida se hunde, se embarra, quedan aplastados en una energía densa, pesada, y el cuadro obsesor, el umbral, todas esas energías se acoplan automáticamente, reactivando la cobranza de almas y de seres de vuestro pasado. Entonces la línea de ascensión se torna cada vez más lejana, cada vez más difícil,
que realmente se manifieste, ¿no? Entonces, los estados concienciales de los humanos son normalmente controlados por la televisión, por las telenovelas, por los noticiarios. Noten, los noticiarios básicamente, yo creo que el 70% más de lo que transmiten son noticias malas, problemas políticos, económicos, catástrofes. Es muy poco lo que sale de información positiva, armónica. Y como es muy poco la información positiva, armónica, consecuentemente, ¿qué sucede? El inconsciente colectivo de la humanidad se mantiene preso, atrapado a la parte negativa, de una forma inconsciente. Entonces, de una forma inconsciente, los humanos están atrapados ¿a qué? A la negatividad. Y de esa forma, la cosa no fluye bien en la vida de ustedes. Por eso que es importante entender el fundamento de estar acoplado, estar conectado a una energía armónica para que vuestra vida salga adelante, y vuestros proyectos, vuestros planos salgan adelante. Involúcrense con personas, con proyectos armónicos, personas sonrientes, personas que les van a traer algo de positivo en vuestra vida. Entonces, los aspectos positivos de nuestra vida son los que nos agregan momentos felices, momentos que valen la pena recordar y que te hacen generar una energía de conexión a un plan superior, mismo que sea a nivel inconsciente. Cuando tú estás alegre, tú generas un campo áurico de energía maravilloso y eso es aprovechado para sanar a otras personas, para ayudar a otras personas a través de tu red de ancestralidad, a través de tu red de energías que tú no las conoces, que le llamamos de redes de tu propia egrégora, de tus clones y de tus energías que son correlatas a tu alma gemelas y a todo tu anclaje y tu propia jerarquía espiritual terrícola. Entonces, cuando tú generas felicidad, tú alcanzas a todos esos seres en la línea tiempo-espacio y movimentas la energía de fe y de esperanza de ellos en un día mejor. Pero cuando tú vibras en la energía negativa, tú hundes a todo el grupo, que tú lo llevas hacia abajo. Es por eso que las fuerzas negativas insisten en propagar energías negativas en la televisión, en propagar noticias negativas para mantener la humanidad aplacada en el sufrimiento. Y el sufrimiento se propaga, se protela eternamente, sin necesidad, básicamente por culpa de los intereses económicos, que las personas están locas atrás del dinero y de una forma incorrecta. No hay más principios y valores. La corrupción está a un nivel absurdo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú lo entiendes y cambias tu foco, tú cambias radicalmente tu vida, tu expresión de vida, y todo tu mecanismo en tu vida se movimenta de una forma distinta, a favor de ti. Tú lo vas a empezar a notar, que las personas en tu vuelta van a cambiar. Y lo más importante, las coincidencias, las curiosidades que van a llegar a tu conocimiento van a mostrarte que hay una mano invisible, armónica, positiva, a tu favor, favoreciéndote en varios aspectos para que tus cosas salgan adelante. Mismo contra todas las probabilidades que dicen que no, van a salir. Porque estás generando un movimiento de energía armónica, una egrégora positiva en tu persona, en tu subconsciente, en tu cuadro obsesor, en tus maestros y en todos los seres que están en tu alrededor, que están junto contigo y que hacen parte de tu jerarquía espiritual, que es en este momento invisible para ti, pero la existe. Entonces, tu fe religiosa no tiene que estar en Dios o en un santo católico, no. Tiene que estar en tu Dios interno, en tu esencia, en tu alma, en tu yo soy, y no en un Dios ficticio que tú no lo conoces. Yo sé que no conoces a tu yo soy, pero Él existe, Él está dentro de ti. Y ese yo soy está más próximo del Dios de lo que te cuentan las religiones. Pues las religiones hablan de temer a Dios,
Y Dios hay que amarlo, no temerlo. Como tú tienes que amar a ti propio, como al próximo. Nótense que la mayor parte de las enseñanzas de Jesús y de Gautama y de Kuan Yin y de San Francisco y de tantos otros, nadie las sigue, ni las propias religiones las enseñan mucho. Hablan solo en sufrimiento, en dolor, en enfermedades que hay que sufrir. Eso es tontería, eso es mentira. Cuanto más tú sufres, más tú atraes energías y seres negativos. ¿Entiendes? Y eso no es bueno. Tú tienes que estar conectado al aspecto positivo, al aspecto armónico. Es donde está el centro de energía de tu ser, de tu yo soy, de tu alma, tu espíritu y de toda la secuencia de cuerpos supradimensionales que formatan tu cuerpo y tu parte espiritual. Ahí jamás vas a ser abducido por fuerzas negativas, solamente por fuerzas positivas, porque esa es tu verdad, esa es tu esencia. Las jerarquías de Sananda, Mika o Jesús Cristo son de la luz, pero ellas solo pueden entrar en ustedes si ustedes acceden a esa luz y permiten que esa luz esté con ustedes. Si no, ¿quién los va a abducir a ustedes? Los grises, los zetas, los draconianos. Porque están en una energía densa, están en una energía de dolor, de sufrimiento, de culpa, de miedo. Entonces es muy importante entender el problema de las egrégoras. Cuando tú estás en una egrégora de miedo, es porque estás con miedo de alguna cosa y ese miedo te está atrayendo y atrapando esa energía en toda tu existencia. Así como la energía armónica te hace crecer y te hace conocer personas maravillosas, la energía de miedo, la energía negativa, la egrégora de esa estructura toda, te hace conocer personas y seres y locales y situaciones que te destrozan, que te hacen desabrochar lo peor de ti y no lo bueno. Te alejas de tu propia luz, de tu propia alma. Por eso es que los extraterrestres a través de las hipnosis dicen que la mayor parte de la humanidad no tiene alma, porque ellos interpretan el alma con la conciencia, que es una cosa sola. La humanidad no tiene conciencia de sí propia. La humanidad está básicamente viendo telenovelas, televisión y porquerías el día entero y está contenta con eso. Trabaja 50 horas por semana para ganar una miseria. Y se contenta con eso, le mete un partido de fútbol y acabó, está feliz. Le vende la cerveza barata y está feliz. Esa gente son los 75% que los científicos y que Parceriza comenta que no tienen alma. Entonces, es importante que lo entiendan. El no tener alma es no tener conciencia, es estar preso a ese nivel de egrégora negativa en la cual tú simplemente eres más un ser humano trabajando como bruto, como animal para ganar una miseria y para pagar tus cuentas y endeudarte la vida entera. Contentarte con una porquería de partido de fútbol o lo que sea, una cerveza y punto final. Eso no es vida. Eso no es ser una persona libre, no es ser una conciencia libre porque tú estás preso a una mentira. Por eso apenas 25% de la humanidad están en otra frecuencia, que están buscando. Pueden no estar en el camino cierto, pero están buscando, están cambiando, están en movimiento, están atrás de egrégoras que les traiga algo más armónico, algo de mejor en su estructura, en su seguimiento personal. Es muy importante, gente, que ustedes realmente repiensen la vida de ustedes. Háganse un auto-check-up, una auto-análisis de ustedes en su trabajo, con su familia, con las parejas, con sus amigos, de lo que ustedes realmente quieren. Y van a encontrar respuestas. Y van a darse cuenta de que han escogido en algunos momentos bien y en otros momentos mal. Entonces,
Este video es para que los ayuden a mostrarle eso. Lo cuánto es la importancia de estar conectado a una egrégora armónica o negativa, sea de personas, de cursos, de trabajo, lo que sea. En la parte mística esotérica es muy delicado el tema, porque existe una profecía de Nostradamus, si no me engaño, que llegarán momentos que habrá muchos lobos en piel de cordero. Y yo lo veo eso todos los días, porque las cosas que me llegan, por ejemplo, a poco tiempo, en un país vecino aquí de Brasil, me llegó un plagio de mi material siendo vendido por el Mercado Libre con sintonización por mail o por Skype. Eso no existe. ¿Qué mierda de egrégora es esa que va a hacer con que una persona vía Skype, vía email, sea sintonizado junto a los maestros? Eso no existe. No tiene cómo. El propio sistema del Internet es una fuerza negativa. Está conectado a las inteligencias artificiales, a todas las fuerzas terribles. Viene un temporal. Estamos en Brasil en una época de temporales y huracanes. De aquí a poco la casa empieza a temblar porque estamos en medio de un huracán, no se preocupen. Entonces, ¿qué sucede? El propio medio de comunicación del Internet, de la Skype, toda una energía negativa que hay que saber aprovecharla de una forma positiva. ¿Ya? Yo lo acepto. Yo sé que no es una energía muy armónica, está por la propia frecuencia radiactiva que emana, pero la uso para poder trabajar con ustedes a distancia, pasar estos videos, lo que sea. Este es el número 100 que he grabado, o 104 ya, creo que 104, 103, no sé. Bueno, lo que sucede es que cuando ustedes se meten en estos cursos, pueden estar atrás, o sea, enfrente de una persona con energía muy buena, como no. Pueden estar atrás de un lobo. Entonces, antes de todo, cualquier cosa, sientan si la energía de aquella persona le es o no agradable. Y a través de eso, busquen dentro de ustedes si hay una resonancia para que eso los torne a ustedes y ese contacto una cosa armónica, una cosa positiva para las dos partes. Es necesario que ustedes empiecen a filtrar las personas, los cursos, los locales, los sitios donde van. ¿Ya? Yo siempre comento que a mí me gusta la naturaleza, ¿ya? Y no los centros comerciales. Los centros comerciales están llenos de gente con su cuadro obsesor, con su estafa mental. No es un lugar para descansar, no es un lugar para que yo me sienta bien. Yo me siento bien en la naturaleza. Y ustedes deberían aprender de esa forma. Porque la reconexión que ustedes necesitan está en la naturaleza. No está en los centros comerciales o en edificios, en estructuras sintéticas, artificiales. Está en la reconexión con la madre tierra, con el mar, con la tierra, con el barro, con las rocas, con las tundras, donde ustedes pueden conectarse a todo eso. Y no tenerle miedo, obviamente, a los insectos, a las culebras, todo eso como la gente le tiene. El Brasil está lleno de culebras, nunca he tenido problemas. Por lo contrario, las agarro con la mano, me divierto con ellas, las saludo, las beso, sin problema. Entonces hay que entender eso. El contacto con la naturaleza es una reconexión con el espíritu de la Madre Tierra, que es una conciencia crística. Entonces cuando ustedes hablan de conciencia crística, de la egrégora crística, la van a encontrar en el campo, la van a encontrar en la naturaleza, en lugares donde más personas compartieron con esa energía y construyeron una egrégora crística. Por lo tanto, la egrégora de Cristo se comparte, no se habla, se conecta, se comparte y se vivencia. Eso es lo importante en la vida de cada uno de ustedes. No adelanta nada, por ejemplo, ir a un caso común, Fátima, ya, voy a Fátima en Portugal, una mierda. 3.000 personas pidiendo, una energía de gente desesperada pidiendo cosas. Prefiero ir a otros locales cercanos donde la energía es pura. ¿Entienden? Entonces, cuando hablo en la conexión con la energía crística, no es ir a lugares sagrados, no, vayan a la naturaleza, donde está la esencia del planeta Tierra.
¿Quieres ir a un lugar potente, fuerte, donde está la esencia de la tierra? Anda a un volcán en actividad, como hay en Irlanda, que allá se puede ir, como yo he hecho en Chile. Yo me he metido ya 5 veces en volcanes en actividad, soltando lava. Hay que saber hacerlo. Te metes y la energía está ahí, ahí está el Cristo cósmico de la tierra. No es de una iglesia. Están todos los orishas de mi lado cuando estoy allá, está toda la energía de Shango, de Urmilá, de los seres primordiales que construyeron este planeta. Entonces, la conciencia, la egregora del Cristo, como muchos quieren decir, está dentro de la Madre Tierra en sus lugares sagrados. Y la Tierra tiene muchos lugares sagrados que ustedes tienen que encontrar a través de vuestro corazón. Saber identificarlos por la frecuencia de ustedes. Para muchos de ustedes es el mar. Aquí en Brasil llamamos al mar de Iemanjá. Mãe Iemanjá. Así que le llamamos. Es fabulosa, pero hay gente que le tiene miedo al mar. No importa. Vence tu miedo y haz la conexión con la egrégora del mar. El mar tiene las principales bases intraterrenales de los pasados, de los atlantes, de los lemurianos. El comando estelar, están todos debajo del mar. Están más seguros allá. La jerarquía espiritual de mayor número está en la jerarquía del mar. Entonces, cuando usted hace un trabajo espiritual en la orilla del mar, la fuerza es brutal, la fuerza es algo primordial, que te hace el alineamiento y van a todos tus cuerpos hasta el último pelo de tu yo soy. Pero hay que hacerlo. Buscar egrégoras que realmente alabanquen tu aspecto positivo de una forma en que tú cambies tu vida, cambies tu esencia para mejor. Y que puedas ver y sentir con la conciencia espiritual y ver con tus ojos y sentir con el corazón los cambios y las oportunidades nuevas que se te están dando en tu vida en este momento y o a partir de ese proceso. Pero solamente tú lo puedes lograr, solamente tú lo puedes hacer porque es tu camino, no es mi camino, es el tuyo. No es de tu hermano, de tu padre, ni de tu madre, es el tuyo. Tú tienes que percorrerlo solo. Ese es el problema. Todos queremos que llegue un Jesús, nos cuelgue en brazos y nos lleve. Eso es una mentira que los católicos inventaron. La reconexión con el Cristo viene de acá y de acá, a través de tus actitudes. No le hagas al próximo lo que no quieres que te hagan a ti. Ahí comienza el camino. Ese es el camino para la ascensión. Bueno, gente, espero que les sirva de algo esto, que los ayude y les agradezco por todo y hasta de aquí a poco. Yo estaré en futuro en Chile en abril, no me acuerdo las fechas, comienza abril, y en México estaré ahora en Madrid, de aquí a 10 días, después en abril en Chile, Santiago, y después en Ciudad de México y Guadalajara en mayo. Ya habré materia sobre eso. Mucho bien, gracias a todos y luz.